Bueno, como principal ventaja el ladrillo es un producto que tiene una gran aislación térmica y una alta capacidad acústica sin perder la capacidad de ser un ladrillo de índole portante, ¿no? O sea, yo puedo seguir construyendo una vivienda sin estructura independiente, pero dándole una aislación térmica extremadamente alta que con otros materiales de construcción se me hace imposible lograr en un solo paso. Por otro lado, es un material lignífugo y tiene una liviandad muy alta, con lo cual me permite hasta reducir en algunas situaciones costo de estructura. Bueno, ahorra tiempo considerablemente, estamos hablando de una reducción de tiempo en la mampostería tradicional de un 20%, principalmente dado porque es un producto que lleva mucha menos preparación de mezcla de asiento, estamos hablando de 4 kilos de mortero de asiento aproximadamente por metro cuadrado, contra 15 y 16 kilos de la mampostería tradicional. También ayuda mucho el hecho de que es un producto que tiene una alta precisión dimensional y eso nos permite llevar los espesores de revoca al mínimo y ajustar también los plomos sin problema y sin tener que utilizar tantas líneas y plomadas permanentemente. La principal ventaja que todo el mundo reconoce es básicamente la aislación térmica y el hecho de poder cumplir normativas en algunas provincias y ciudades que son muy exigentes en un solo paso, y por otro lado mucho se evidencia en la parte de ahorro en tiempos y costos indirectos, que parece que no es tan importante y cuando se va a los números finales y finitos se hace evidenciable. Y le preguntamos al ingeniero Bali con qué mampostería podemos comparar la que se pueden construir justamente con los ladrillos Brimax y también cómo está la empresa en el mercado. Y hoy la comparativa directa es muy complicado hacerla con una mampostería simple. La única forma de llegar a iguales valores de aislación térmica y capacidad portante es yendo un doble muro, con una capa aislante en el medio, con lo cual no te puedo dar una comparativa directa por una cuestión de materialidad en sí. Pero a modo comparativo podríamos hablar de un muro hueco de 18 portante que le da la capacidad de carga, más una placa de poliestireno en el medio de 2 centímetros y un muro hueco de 8 del lado adentro. Todo ese paquete igualaría un ladrillo de 15 de Brimax. Brimax como planta lleva, como marca en sí, lleva casi 2 años, desde que se empezó a gestar hasta que está en operaciones al día de hoy. Nosotros en producción arrancamos hace aproximadamente 5 meses, en el mes de abril-mayo. Hoy estamos empezando a entrar fuerte en el mercado nacional y bueno, esperamos seguir creciendo. Y otra cuestión importante a la hora de evaluar si utilizar estos materiales más novedosos y modernos que los ladrillos tradicionales es pensar la cuestión de la mano de obra, quiénes son los que pueden ejecutar mamposterías con este tipo de ladrillo y también las herramientas necesarias para justamente la construcción de una mampostería, cómo trabajar las terminaciones, cómo funciona el producto con la humedad y la presencia del agua, algo muy común en esta región, sobre todo que hay que tener en cuenta a la hora de construir. Todas estas cuestiones las fuimos recorriendo de a poco con el ingeniero Bruno Bali de Brimax. No deja de ser un ladrillo, lo primero que hay que tener en cuenta es que seguimos hablando de un mampuesto, o sea, acá no hay otra cosa más que un cambio de materialidad, con lo cual lo que tenemos que conseguir, básicamente lo que todos como profesionales buscamos, es quizás un poco complicado, pero lo que todos queremos es un oficial prolijo, que hay muchos, y también un ayudante que lo asista en el trabajo, pero básicamente tiene que ser un oficial prolijo con experiencia en ejecución de muros. Son muy básicas, necesitamos un serrucho para hacer el corte del ladrillo, que es quizás lo que es un poco más específico, luego tenemos una llana para aplicar el adhesivo, una masa de goma para el asentado, y no tenemos mucho más. La principal ventaja que tiene justamente los ladrillos de Brimax es que gracias a la precisión milimétrica nosotros tenemos una tolerancia de más o menos 1 milímetro tanto en largo, alto y espesor, y al liso máximo, que es una patente extranjera que tenemos gracias a nuestro socio holandés, podemos llevar los espesores de revestimiento al mínimo y estamos hablando de espesores de entre 3 y 5 milímetros con un acabado perfecto. Se puede trabajar en lo que es morteros en capa delgada con lo que nosotros llamamos base coat, que es básicamente el adhesivo del ladrillo aplicado en 2 cargas, o sea, una carga inicial y luego una malla de fibra de vidrio para darle rigidez al revestimiento flexible. Luego una segunda carga y por último arriba de eso se puede aplicar una pintura, un material de frente, cualquier tipo de material acrílico. Y si no, también se puede recurrir al lado exterior a los materiales tradicionales como 3 en 1 y 4 en 1 sin ningún tipo de problema, tanto en capa gruesa como en capa delgada. Del lado interior podemos aplicar un yeso extra liso en capa ultra delgada, trabajando de 3 a 5 milímetros que hay en el mercado ya. Y también se puede aplicar un yeso monocapa con espesores en 7 milímetros en adelante que da un muy buen resultado final también. Siempre dependerán lógicamente las condiciones a matizar con la estructura resistente con el resto de las cosas aledañas a la mampostería, no depende únicamente en sí del muro. Bueno, es un material que brinda una seguridad adicional en cuanto al paso de la humedad. Si bien no se puede considerar que el mismo es impermeable, sí se puede considerar que tiene una seguridad extra con respecto a los materiales tradicionales de construcción. En sí
En una mampostería de 15 es muy difícil que en una condición normal de lluvia el agua pase del otro lado. No obstante, nosotros siempre recomendamos el aplicar una capa impermeabilizante del lado exterior. Eso puede ser una pintura impermeable, puede ser justamente este base coat que hablaba antes como impermeabilizante, o un mortero de hidrófugo tradicional, siempre pensando en aplicar un puente de adherencia por un tema de compatibilidad, ¿no? Y no solo se realizó la presentación de los ladrillos Brimax, sino que también se presentó el futuro lanzamiento de las placas premoldeadas de hormigón celular que la empresa está desarrollando en su planta en las cercanías de Rosario. ¿Qué características van a tener estas placas y qué soluciones constructivas van a brindar tanto a los profesionales, a los constructores como a los clientes finales? Las placas va a ser toda una revolución porque es algo que no está en el mercado hoy y que no hay otro fabricante en Latinoamérica que tenga capacidad de hacerlo. Básicamente es un producto que el país más cercano en fabricarlo es México y es justamente nuestros socios holandeses, con lo cual somos únicos y pioneros en la zona. Son 4 productos, básicamente estamos hablando de un sistema completo premoldeado en placas de hormigón celular con incorporación de armadura interior, que nos va a permitir reducir tiempos de construcción, pero manteniendo las características de agente térmico, acústico e ignífugo que tiene el ladrillo en sí. Hoy estamos hablando de 4 productos, un panel portante, un panel divisorio, un panel industrial y una losa autoportante hasta 6 metros de longitud, que nos van a permitir construir una vivienda de 100 metros cuadrados en un plazo de aproximadamente de 3 días, con 2 personas y un equipo de izaje. Vamos a empezar con un lanzamiento paulatino, estimo. Calculamos que a partir de fin de año vamos a empezar a lanzar las primeras placas y posteriormente, a medida que vayamos lanzando y aprobando, vamos a ir lanzando el resto de los productos al mercado. Y sin duda que cuestiones como la eficiencia energética, la eficiencia acústica de este tipo de materiales terminan haciendo que el producto rinda a lo largo del tiempo, no solo al momento de su colocación, sino también con el correr de los años en sus usos y en los distintos ahorros energéticos que podemos hacer tanto en verano como en invierno. Le preguntamos a Bruno Valli sobre las cuestiones que tienen que ver con los costos, cómo está este producto en comparación a otros. Y también vemos alguna prueba de lo que decíamos antes de su eficiencia acústica, una prueba que trajo justamente la empresa para mostrar el rendimiento del ladrillo con una sirena que se le instaló a uno de ellos en su interior. Lo más importante en cuanto a costos es primero tomar en cuenta siempre metro cuadrado a metro cuadrado terminado de muro. Uno tiene a veces la falsa costumbre de comparar el precio del material contra otro material sin tener en cuenta todo lo que rodea al mismo. Hoy, en cuanto a costos, mampostería con mampostería, ya Brimax con otra mampostería tradicional, estamos hablando de una igualdad de costo final, con todas las ventajas que acompañan al producto, y si hablamos de muros aislantes, estamos hablando de una reducción de costos del 20% en ese orden aproximadamente. En cuanto a panelería, la reducción de costos va a ser mucho más grande, básicamente por una reducción en tiempos y costos indirectos que trae asociados justamente a la ejecución de cualquier tipo de obra. Más caro el material, como siempre sucede en este tipo de cosas, más que nada por una cuestión de costos de insumo nuestro, que tenemos muchos insumos que son cotizados en dólares, pero la principal ventaja se da justamente por el lado de la reducción de tiempos y de reducción de espesores de revoque. Hablando justamente de la capacidad acústica, que quizás es algo un poco complicado de mostrar o de contar con palabras, acá trajimos un cofre que tiene 7,5 centímetros y una bocina del lado interior. Yo voy a hacer sonar la bocina, voy a abrir la tapa y van a poder percibir la diferencia en aislamiento acústico con y sin tapa. Y estamos hablando solamente de 7,5 centímetros de espesor. Nosotros en una mampostería hoy estamos hablando del orden de los 10 a los 25 centímetros.